Bueno, ahora sí, vamos a la clase número 15 de lo que es la Cristología. En esta hermosa tarde continuamos gozándonos con este material hermoso, profundizando un poco el conocimiento sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Estamos viendo el tópico sobre las muertes que vinieron sobre Jesús. Ya vamos por acá en el Hechos 2:14. Se nos dice así que por cuanto los hijos participaron, Hebreos 2:14. Así como por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de las muertes. Esto es al diablo. Por supuesto, ahí no está escrito las muertes. Yo se lo estoy diciendo porque sabemos que son dos. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis 1, 17 y 19. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es decir, el término llave es la autoridad sobre las muertes y sobre el Hades. Está Jesús ya expresando lo que él fue constituido una vez que él es resucitado, sube al tercer cielo, sella el pacto o el nuevo pacto con su sangre en el verdadero lugar santísimo, y de allá pues regresa nuevamente a la tierra para estar con su discípulo 40 días, darle algunas ordenanzas y luego ascender. Ahora, en primera a Corintios 5:21 dice que por medio de un hombre entró la muerte, esto es Adán, y por medio de otro entró la vida, esto es Cristo. Lo lógico del caso es, para que la muerte entrase por Adán, este tenía que estar vivo, por supuesto que sí, porque ¿cómo puede la muerte matar al que está muerto? Importante esto, ¿verdad? En el mismo caso se da con Jesús. Para que la vida entre por Cristo, este tenía que estar muerto. Porque ¿cómo puede la vida darle vida al que está vivo? Vio que era necesario que Cristo muriera. En conclusión a este tópico, queda demostrado por todos los medios que Jesús probó y experimentó las dos muertes, tanto la espiritual como la física, aunque muchos no entienden, muchos no captan, muchos creen que esto es demasiado para Jesús, pero sencilla y llanamente eso es lo que pasó, lo que sucedió. Las enfermedades sobre Jesús. Vamos a ver este tópico. En Isaías 53:4 se nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. El llevar nuestras enfermedades no se debe tomar desde el punto de vista literal, como si Dios hubiese puesto sobre Jesús todas las enfermedades, patológicamente hablando. Cuando hacemos un análisis etimológico del término heridas, que aparece en Primera de Pedro 2:24, llagas, que aparece en Isaías 53:5, en un sentido figurado se refiere al golpe de juicio divino que cayó sobre Jesús por su obra vicaria y que por cuyo juicio fue hallado culpable, pasando la inocencia a nosotros, y por causa de esa inocencia le fue quitado a la enfermedad el derecho legal que tenía sobre nosotros por la transgresión de Adán. Toda enfermedad que venga sobre el cuerpo de un hijo de Dios, oiga bien esto, viene a usurpar un lugar que no le pertenece.
Y lo otro es que así como vino, se tiene que ir. Este es el sentido que se le da en Mateo 8:17 cuando Jesús sanaba a los enfermos y presente que la raza humana tendría acceso a la sanidad y a disfrutar de perfecta salud al depositar su fe en Jesús como el mediador, como el sumo pontífice, como el vicario de Dios. Toda persona que haya aceptado a Jesús como su Salvador tiene derecho a la sanidad o a vivir en perfecta salud. Él nos dejó ese legado. Es decir, si nosotros nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos no contentos cuando por alguna circunstancia cometemos algún pecado, de la misma manera nos tenemos que sentir cuando estamos enfermos. De la misma manera nos tenemos que sentir cuando económicamente estamos empobrecidos, porque es algo, es decir, la pobreza, la enfermedad y el pecado, todos han venido, o en este caso la enfermedad y el pecado, perdón, la enfermedad y la pobreza vinieron por causa del pecado. Entonces, si somos libres del pecado, de las consecuencias también tenemos que ser. ¿Es una verdad posicional? Sí, nos tenemos que aferrar a ella. Y en fe, óigame, demandarla. No pedirla, demandarla, porque es un derecho. Cuando tú estás exigiendo un derecho, no es pidiendo, es demandando. Ahora, en perfecta salud, Él nos dejó ese legado. El descenso al infierno en la vida o en el ser o en la persona de Jesús. Esto es algo que a muchos no les cabe en la cabeza. Vamos a tener un análisis sobre esto. Para poder tener mayor comprensión de esto, debemos estudiar la doctrina del infierno. Hay tres términos en el griego para referirse al infierno: Hades, Tártaro, Gehenna o Gehinnom. Pasemos a describir cada uno. Hades, región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. El Hades, en la actualidad, es un estado intermedio entre la muerte y la resurrección para vida y la resurrección para condenación en el Gehenna. Lucas 16:23. Tartarú, traducido como infierno en 2 de Pedro 2:4. Está constituido por las prisiones de oscuridad, lugar donde fueron arrojados los ángeles caídos para ser reservados al juicio. Este lugar solo es habitado por los ángeles caídos. Ahora, si los ángeles caídos están en este lugar, por supuesto todos, ¿quiénes son los demonios? ¿Por qué muchos predicadores andan diciendo por ahí que los ángeles caídos son los demonios? Si la Biblia me dice que están en un sitio, y el término prisiones de oscuridad, reservados gramaticalmente, me los encierra a todo. No es que un grupo andan por ahí de realengo, como decimos aquí en Lara, echando broma, y otro grupo se quedó, está ya preso. No, todos están en prisiones de oscuridad. Oiga, los ángeles caídos, que no son los demonios. Eso lo vamos a aclarar en la materia número 7, que es conflicto entre dos reinos. Pero como eso no es tan importante como lo que estamos viendo, eso lo dejamos para después. ¿Sabía usted que cuando alguien lo llame por teléfono y le diga, hermano, le tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál usted va a pedir primero? Vuelvo a preguntar, ¿cuál va a pedir primero? Vámonos a la Biblia, al capítulo 16 de Lucas, en la historia del rico y Lázaro. La historia del rico y Lázaro comienza relatándose ¿con quién?
¿Por qué con el rico? Porque está en la buena. Entonces la noticia que usted debe pedir es la buena, no la mala. Eso lo aprendí. Sí. Por supuesto, y no es tanto eso. Si de repente te están llamando por un teléfono y hay saldo nada más para darte la noticia buena, la mala no importa si el saldo se acabó, si la batería se descargó del teléfono, si se salió de cobertura, se fue la luz, ahí se cayó el wifi. Entonces hay que pedir siempre la buena. Hermano, eso lo aprendí de un psicólogo, pero no me quedé ahí. Si lo explica un psicólogo, que él es cristiano, es pastor, pero me fui al texto y entonces ahí pude ver que en la historia del rico y Lázaro comienza hablándose del rico porque estaba en la buena. En segundo plano, Lázaro. Pero a la hora de la muerte se habla primero de quién. Porque quedó en la buena. Y de última, porque quedó en la mala. ¿Y por qué no se habla del nombre del rico? Es que no tenía nombre. Sí tenía, pero como se está diciendo el lugar de desgracia donde queda el tipo, entonces no debemos de decir el nombre del tipo por lo que se conoce por ahí como el respeto a los muertos. ¿Sí? Se debe decir, si se dice el lugar donde está el individuo, no se dice el nombre del individuo, pero lo tenemos todo lo contrario en el capítulo 1 de Hechos, cuando Pedro en sus arranques, en su humanidad, elige a el sucesor de Judas, porque este se fue a su propio lugar. Ya va Pedro, ¿por qué tú no me dices de plano que Judas se fue al infierno? Porque ya te dije el nombre del sujeto, Octaviano. Si te digo el nombre del sujeto, no debo decir el lugar de desgracia donde está. Hay un respeto, ¿sí? Ahora, Gehenna o Gehinnom. Este término, hablando de la doctrina de los infiernos, se usa para describir el lugar donde van a ser lanzados los seres que estén en el Hades después del juicio. Juicio final, Apocalipsis 20:13, denominado el juicio del gran trono blanco, donde no va a haber escogencia entre buenos y malos, solamente va a haber una sentencia, condenación perpetua para todos. Esa es la última resurrección. Es más, esa es donde todos los muertos que están en el infierno ahorita, los que están en diferentes lugares, es decir, los cuerpos, igualito, el mar va a entregar los muertos que en ellos están, la tierra y así sucesivamente, en cuanto a los cuerpos, pero en cuanto al espíritu y el alma, todos están en el infierno. Por lo tanto, el infierno es un lugar de paso, no es permanente. Porque la misma llama que arde en el infierno se va a apagar un día. ¿Sabe usted eso? Ahora, ¿cuál es la que dijo Jesús que nunca se apaga, el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere? El Gehenna, es decir, el lago que arde con fuego de azufre, donde no hay nadie todavía. ¿Quién lo va a estrenar? No. Va a ser el tercero que va a ser lanzado ahí. No miento, no va a ser el tercero. El tercero va a ser los del tercer juicio, sí. Los que van a estrenar el lago que arde con fuego de azufre es el falso profeta y la bestia. Luego van a ser lanzados ahí los gentiles cuando se dé el tercer juicio de los 5 juicios que Dios va a hacer. Eso lo vamos a ver en escatología. El primer juicio es el juicio a la iglesia en el tercer cielo, donde usted y yo todos vamos a ser juzgados por lo que hicimos y por lo que no hicimos de lo que se nos mandó a hacer. Y el segundo juicio es a la nación de Israel, cuando Jesús venga en su segunda venida, porque le aclaro algo, usted y yo no esperamos segunda venida, usted y yo esperamos arrebatamiento, aunque hay un montón de gente negándolo por ahí, I'm sorry for you. Ese es su problema. Ahora, el mundo y Israel sí esperan la segunda venida. Pero en esa segunda venida dice el texto sagrado que Jesús viene con sus santos millares. ¿Quiénes son esos santos millares que vienen con Jesús? ¿Qué se ha preguntado? Nosotros que venimos en una posición como ángeles, un cuerpo glorificado, y no va a haber, es decir, todos vamos a ser como los ángeles, asexuales.
Ahora, en esa venida venimos nosotros con Cristo. Cristo viene a librar, viene a culminar la gran tribulación, viene a juzgar a la nación de Israel. Los que de Israel acepten a Cristo, que va a ser una gran mayoría, porque Cristo, Dios nunca ha perdido una batalla como tal. Una gran mayoría van a recibir a Jesús. Ok, son dejados, como en los días de Noé. ¿Para qué fueron dejados los que fueron dejados en los días de Noé? ¿Para qué? Repoblaran la tierra. ¿Para qué nuevamente hubiese vida humana sobre la tierra? Y los raídos, ¿para qué fueron raídos los raídos en los días de Noé? Para juicio, que ahí es donde poco se entiende, como en los días de Noé. Porque nosotros nos quedamos en lo primero, es decir, en la corrupción que había en los días de Noé. No hacemos el análisis al contexto. Y el análisis es del contexto, no del texto. Como en los días de Noé. Ahí es donde se le enreda la vida mucho y entonces piensan que los raídos son los que se van con Cristo. No, ya eso se dio 7 años antes. Los raídos son los que por juicio van al lago que arde con fuego y azufre, en el caso de los gentiles. En el caso de los judíos va a suceder lo mismo que sucedió con los de 20 años hacia arriba. ¿Qué pasó con los que salieron de Egipto, los de 20 años hacia arriba? ¿Qué les pasó? No entraron a la tierra prometida. ¿Dónde quedaron? Así mismo va a darse otra vez con Israel. Solamente el remanente que reciba, acepte y se abrace a Cristo es dejado para entrar en el milenio. Igual con los gentiles. Los gentiles están alrededor de Israel para masacrarlo en ese momento. Todas las naciones. Entonces los jala a todos. Los que acepten a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, los que acepten el sacrificio de Dios como único y verdadero para alcanzar el perdón, son dejados. ¿Dejados para qué? Para repoblar la tierra, para disfrutar y para vivir el milenio, para vivir el tercer Edén sobre la tierra. ¿Lo habían oído? Yo sé. ¿Cuál fue el primero? El de Eva y Adán, facilito. ¿Cuál fue el segundo? Le doy una pista. ¿Por qué las abejas no le picaron a Moisés cuando las estaba metiendo en el arca? ¿Qué les echó? ¿Humo o qué les echó? Mire que los mangos acaban de pasar, todavía quedan, me comí 2 hace rato. ¿Por qué las abejas no le picaron a Moisés cuando las estaba metiendo en el arca? Porque Moisés no estaba ahí estaba era Noé. ¿La captaron, verdad? Tan fácil. En el arca, al igual que en el tiempo de Adán y Eva, el ecosistema estaba en completa armonía. Ningún animal se agredía entre ellos, ni agredían a la raza humana. Entonces considero yo que ese es el segundo Edén. En un territorio chiquitico, dentro de un arca, todos los animales, 8 personas, en completa armonía. Viene lo mismo en el milenio, donde un niño, una niña va a jugar tranquilamente con una culebra y los animales, el león no va a comer más vaca, va a comer paja como la vaca, como el resto de los animales. Lo que hablan muy chévere los testigos de Jehová en cuanto al paraíso, eso es una realidad, pero ellos están ignorando qué hay que hacer, cuáles son las normas y los principios que hay que caminar para entrar ahí. ¿Cuál es el camino para entrar ahí? Entonces, ok, estamos hablando de el Gehenna o el Valle de Hinnom, de el infierno en el caso de el lago que arde con fuego y azufre, que es algo que no está en la tierra. Todos los que hemos leído y estudiado un poquitico la Biblia sabemos que el infierno está ¿dónde? En el corazón de la tierra. Está comprobado científicamente que el corazón de la tierra es una bola de fuego. Y en ese lugar, en el corazón de la tierra, está el lugar de condenación temporal. Pero aunado a eso está el seno de Abraham. ¿A cuál lugar fue que bajó Jesús? Vamos a ver. Denominado el juicio del gran trono blanco, el juicio final, donde no van a haber escogidos entre buenos y malos, solamente condenados. Ahora, también serán lanzados la bestia y el falso profeta, Apocalipsis 19:20,
y junto con ellos el diablo, pero acuérdense que el diablo va a ser atado por 1000 años, queda el realengo por ahí, y al cabo de los 1000 años el tipo sale a echar varilla, a fregar la vida. Entonces los primeros que entran es el profeta, perdón, el falso profeta, la bestia, y luego entonces ingresan los gentiles que no aceptaron al Mesías. Luego, al final, va a ser lanzado el diablo, y como último, los que sean juzgados en el juicio final. En este lugar es el de tormento eterno. Este es un lugar al que Jesús describe como el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Marcos 9, 44 y 48. De estos tres lugares, oiga, Jesús descendió fue al Hades, pero debemos destacar que el Hades se dividía en dos departamentos o secciones. La parte superior, llamado el seno de Abraham, donde fue Lázaro, y la parte inferior, llamado el lugar de tormento, donde fue el rico. Lucas 16, 19 y 31. De estas dos secciones del Hades, Jesús estuvo primeramente en el lugar de tormento. Pablo es claro en el asunto cuando en la carta a los Efesios nos dice, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Si hacemos crítica de los términos mencionados en el pasaje, Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. No dijo a las partes bajas. Esto indica que Jesús descendió a la parte inferior del Hades, que es el lugar de tormento. ¿Por qué Jesús tuvo que descender a ese lugar? Pregunto yo. ¿Dios es justo? Pregunto. ¿Dios es justo, sí o no? ¿En qué condición muere Jesús? En condición de pecador, cargado de pecado. ¿A dónde van los que están cargados de pecado? ¿A dónde van los que están cargados de pecado? Si Dios es justo, tiene que ir para allá. ¿Sí? No puede ir al lugar, al seno de Abraham. Tenía que ir al lugar que le correspondía. Escuche esto. Si Jesús muere en el lugar que le correspondía a usted, si Jesús paga su deuda, tiene que pagarla completa, no era media. Si él muere en la cruz que le correspondía haber muerto a usted y a mí en ella, tenía que ir también al otro. Tenía que ir a hacer la culminación del pago. ¿Qué puede hacer Jesús allá? A cumplir lo que está establecido sobre los hombres que morían en el estado que murió Jesús. Ahora, Jesús tenía que descender a ese lugar porque es el sitio que nos pertenecía a nosotros. Él ocupó nuestro lugar en todos los aspectos. Sin lugar a dudas, fue atormentado 3 días y 3 noches, según lo descrito en el libro de Jonás 2, 1 y 10, y el Salmo 88, 1 y 18. Lo es corroborado por el Evangelio de Lucas 16, 23. Buscan los textos y los leen en su casa. Si trae una Biblia, lo puede leer ahí mismo y lo va estudiando. Eso es parte del trabajo suyo. Entonces, si Jesús fue a ese lugar, ¿usted cree que Jonás estaba contento en el vientre del pez? ¿Usted cree que Jonás estaba en un aire acondicionado, chévere, tranquilo, buscando arroparse con una cobijita? Entonces, imagínenselo. ¿Cree usted que Jesús no le tocaba igual? Sí. Dios no hace acepción, ni acepción de personas. Tenía que pagar la deuda completa. Ajá. Jonás era muy sabroso allá. Escucha esto, los descensos y los ascensos de Jesús del infierno. Oiga lo que viene. Según el testimonio del apóstol Pablo, Jesús al morir descendió 2 veces a las profundidades de la tierra y ascendió 2 veces a los lugares altos, al tercer cielo.
le doy una explicación acertada y exegética. Cuando Jesús muere, murió como un maldito, siendo el germen del pecado. Pasó por el juicio de Dios y obtuvo un veredicto de culpable, siendo inocente. Por dicho veredicto, tuvo la condena de ir a un lugar de tormento. Lucas 16, 19 y 25. Salmo 88, 1 y 7. Jonás 2, 1 y 9. Que el apóstol Pablo lo catalogó como la parte más baja de la tierra. Efesios 4, 9. Leen los textos por favor en su casa. Ese lugar es al que hace mención Jesús en una historia que narra acerca de dos personajes que al morir en forma individual fueron ambos al abismo, a la morada de los muertos, llamada Hades en el lenguaje griego y Seol en su equivalente al hebreo, pero es el mismo lugar. El pasaje dice que este lugar se compone de dos departamentos. La parte superior del Hades, que es el seno de Abraham, y la parte inferior llamada las partes más bajas, que es el lugar de tormento. Analicemos el pasaje para seguir con el estudio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿De quién está hablando el texto? Del primero, de lo bueno, de lo chévere de localidad. Había también un mendigo, el que estaba en desgracia, segundo lugar, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormento el rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. ¿A dónde hay consolación? En el seno de Abraham. Y tú atormentado. ¿A dónde estaba siendo atormentado el rico? En las partes más bajas de la tierra. Entonces, ¿qué cree usted que estaba haciendo Jesús allá en las partes más bajas de la tierra? Atormentado también. Pregunto, ¿Jesús en la cruz estuvo atormentado? Jesús frente al Sanedrín y frente a Pilato y frente a Herodes fue atormentado. Entonces, si fue atormentado en estos tres lugares, ¿qué le dice a usted que al infierno fue a recibir flores? María Flores es la que viene llegando, creo, no, pero no fue a recibir flores Jesús allá. Ahora, o María Rodríguez, creo que es, ¿no? Yo las confundo las dos. Ahora, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Lucas 16, 19 y 26. A este lugar de tormento, el cual hace referencia el pasaje, es donde Jesús fue por su condición al morir. Fue el germen del pecado, sin relación con el pecado, sin relación con el pecado. Segunda a Corintios 5:21 y Hebreos 9:14. Ahora, Primera de Pedro 2:24 y Hechos, hecho maldición, Gálatas 3:13. Él tuvo que ocupar nuestro lugar en el Hades y ser atormentado 3 días y 3 noches. Hechos 2:31 y 32. Luego Dios lo justifica por el cumplimiento de la ley y lo vivifica impartiendo la vida eterna, impartiendo la vida, sí, la vida eterna. Vence la muerte
pasando por las muertes. Juan 12, 23 y 24. Hebreos 2, 14. Vence el Hades. Hechos 2, 27. Y luego vence al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. Es más, el diablo solamente contaba con 2 armas. Ese animal tuvo, tiempo pasado, 2 armas nada más. ¿Cuáles eran? El pecado que produjo las muertes. Eso es lo único como arma que ese animal ha tenido. Ahora Jesús se las destruyó. Hebreos 2, 14. Seguimos por acá. Posteriormente resucita. Primera a Corintios 15, 20 y 25. Y se le aparece a las mujeres en la entrega del sepulcro y de inmediato va al Padre. Juan 20, 17. Luego de estar en el trono de la gracia, se presenta como ofrenda al Padre. Hebreo 9, 26. Luego volvió a descender a las partes más bajas de la tierra, anunció su victoria a los espíritus encarcelados que murieron en desobediencia para ratificar su estado de condenación. Es lo que dice Primera de Pedro 3, 18 y 20. Luego fue a las partes superior, es decir, al seno de Abraham, superior del Hades, al seno de Abraham. Anunció las buenas nuevas de salvación a los que murieron teniendo una relación con el Dios eterno en las diferentes dispensaciones antes de la dispensación de la gracia, para que entren en el programa de salvación. Primera de Pedro 4, 6. Cautivó, oiga, lo que tenía cautivo al hombre, esto es el pecado y las muertes. Quiero aclarar este detalle acá, que tenemos gente confundidos y a veces con ciertas razones de que ellos creen que cuando Jesús bajó y predicó en el Hades, dice, el texto dice, y trajo cautiva la cautividad. No dice que trajo cautivos los cautivos. Porque muchas personas creen que de Cristo para acá todos los que mueren van al cielo. No. Todos los que han muerto desde que la muerte comenzó a existir, todos han ido al seno de Abraham y siguen yendo para allá. ¿Sí? No hay un texto en la Biblia que le diga que todos los que mueren de una vez van al cielo. Pero sí hay un viaje de textos en la Biblia que le dice a usted que Jesús mismo dijo que al cielo nadie ha ido, sino que de allá bajó el Hijo de Dios. Ese es otro tema. Ahora, le explico esto, una analogía. Supongamos que la hermana me invita a su casa a almorzar mañana. Y llega una y son las 12 y yo estoy allá y ya ella tiene todo preparado, pero el almuerzo está pautado para la 1 exacto. Pero a las 12 me dice, Octaviano, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tu casa primero, allá arriba, caminandito, vamos a la casa primero y a esa hora, a las 12 que está el sol en su pleno apogeo, no hay nube por ningún lado, vamos a tu casa primero y luego bajamos para que almorcemos a la 1. Pregunto, ¿eso tiene sentido? ¿Eso tiene razón? Entonces, ¿cuál es la lógica que todos los muertos estén en el cielo, entonces tengan que venir a la tierra a resucitar para luego entonces ser arrebatados? ¿Tiene lógica eso? ¿Es serio esto, verdad, pastor? Bien. Pero eso es lo que nos han enseñado toda la vida. Pero ya va, la Biblia es un libro que se lee para estudiar. Y no es un libro para yo hacer mis análisis, sino para hacer los análisis entre él mismo, porque la Biblia es un libro que se da la respuesta ella misma. Dentro de la Biblia está la respuesta. Lo que hay es que estudiar ese detalle. Entonces, le impartió justicia y la vida a los que estaban en el seno de Abraham, es decir, a los héroes del capítulo 11 del libro de los Hebreos, para que formen parte de la resurrección juntamente con la iglesia. Luego se les aparece a los discípulos en 2 oportunidades. Juan creo que me habla de 3.
Juan 20, 19 y 23, igual hace su aparición a más de 500 de sus seguidores. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 5 y 9. Permanece con sus discípulos 40 días, Hechos 1, 3 al 10. Y 40 y 41. Luego es ascendido a los cielos por segunda vez, Hechos 1, 9 y 11, cumpliendo lo dicho por el profeta Daniel, Daniel 7, 3 y 14, sentándose a la diestra del Padre Eterno. Todo este relato es un resumen de las, ascensiones de Jesús al cielo y los descensos de Jesús al infierno. Por lo tanto, Jesús desciende en una primera ocasión al infierno en calidad de condenado. Luego entonces es resucitado por Dios en la persona del Espíritu Santo, es visto por las mujeres y luego asciende al tercer cielo, sella el pacto con su sangre, no con sangre de otro, y se presenta ante el gran Jehová Dios. Y el gran Jehová Dios le da autoridad. Toda autoridad me ha sido dada sobre lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Luego entonces, de eso, ¿baja a dónde? Lugar de tormento otra vez, pero ya no va en condición de condenado. Va a testificar que Él es, del cual ellos oyeron y no quisieron aceptar, no quisieron recibir. Luego entonces va al lugar, al seno de Abraham, y les dice a ellos: yo soy del que ustedes testificaron y hablaron y dijeron que venía. Los héroes del capítulo 11 del libro de Hechos, de Hebreos. Y luego entonces está con sus discípulos 40 días y asciende al cielo para luego venir otra vez. Pero esa venida que nosotros estamos esperando se llama arrebatamiento, no segunda venida. ¿Sí? Nosotros como iglesia esperamos arrebatamiento, no segunda venida. En la segunda venida venimos con Él. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que, justificarlo, porque lo que produce la vida es la justicia. El término que se utilizó del griego justificado da la idea de considerar a alguien justo, y en el tribunal de Dios solo se podía considerar justo a aquel que le diera cumplimiento a la ley. Romanos 2:13. En primera a Timoteo 3:16 se da la idea de una forma tácita de que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu, y esto lo decimos por el término que se utiliza en el griego, justificado, que indica dicha acción. Dios fue manifestado en carne, es Jesús justificado en el Espíritu. La frase en el Espíritu, para hacer referencia a lo justificado, no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podrá, llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él debía tener una evidencia de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado en el cual Jesús se encontraba. Por tanto, el elemento que Dios utilizó para justificar a Jesús en su espíritu fue el cumplimiento de la ley o los mandamientos de Dios. La ley podía justificar y vivificar al hombre. Pablo nunca negó la posibilidad. Ahora que no hubo uno que pudiera cumplir, eso es otra cosa. La ley, que no hubo uno que pudiera o que se propusiera cumplir la ley para ser justificado, eso es otro. Por ella es otra cosa. Pablo dijo que el mandamiento
o la ley que se me dio para vida, produjo en mí la muerte. Pero no es que Él produjo la muerte, sino por mis acciones no califiqué para la vida, sino para la muerte, al no poderla cumplir. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Romanos 7:10. Cristo fue justificado por la obediencia a las demandas de Dios ante el tribunal de Dios. No había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las escrituras dicen, fue tentado en todo, pero sin pecar. Hebreos 4:15. No se halló pecado en él. Isaías 53:9 y Primera de Pedro 2:22. Ahora quiero que hagamos un análisis. Lo que le voy a decir es lo que se conoce como extrabíblico. No está en la Biblia, pero quiero que hagamos un análisis, así como dijo alguien por ahí, con cabeza fría y nervios de acero. ¿Usted se imagina el día que Dios va a resucitar a Jesús? ¿Cree usted que el infierno siguió tan normal como estaba? ¿Cree usted que el mundo espiritual siguió tan tranquilo como estaba? ¿Cree usted que no hubo informantes que bajaron y le dieron al diablo, mira, viene una comisión y vienen a sacar a Jesús de aquí? ¿Cree usted que el diablo se quedó de brazos cruzados? Bueno, que lo vengan a sacar y se lo lleven. ¿Cree usted que eso pasaría? Usted acaban de ver el brollo que se armó con un país vecino, este país y otro país vecino por 250 personas. Que el último avión le atravesaron unos camiones adelante y tuvieron que hacer una llamada más allá para que quitaran los camiones y salieran. Porque la derrota que estaba teniendo, políticamente hablando, ese país era inmensa. No la calcularon, políticamente hablando. Y moralmente hablando, pues, porque estos individuos venían a hablar lo que le hicieron y lo que ellos le añadan también. Y políticamente, los políticos saben, miren, sácale punta al lápiz en todo esto. Ahora, concretémonos aquí. Jesús está ¿dónde? En el infierno, lugar de tormento. 3 días y 3 noches siendo atormentado. Ahora, el que estuvo sanando enfermos, liberando demonios, levantando paralíticos y dándole comida a la gente como ningún otro lo había hecho en el Antiguo Testamento, ahora estaba sometido. ¿Cree usted que el mundo de las tinieblas estaba contento? Yo creo que sí. Pero la fiestica le duró 3 días nada más. Porque al cabo de los 3 días, cuando viene todo este movimiento de resurrección, hay algo que se llama extrabíblico. Extrabíblicamente voy a hablar lo siguiente. Yo me imagino que el diablo se presenta como siempre lo solía hacer, porque está en Job ante Jehová y le dice, ya va Jehová, mira, de todos los que están en el seno de Abraham, yo no te he sacado ninguno allá, yo no te he peleado con ninguno allá, y de todos los que han ido al infierno, tú no me has sacado a uno, a ninguno, ¿por qué me vas a sacar este? Yo me imagino eso. Sabemos que en la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos un libro del récord de la vida. No crea que usted no lo tiene, si lo tiene. Pero en el caso de Jesús, Jehová le entrega el del récord de Jesús a Satanás y le dice, bueno, búscame un pecado que él haya cometido y te lo dejo ahí. Satanás agarra el libro y comienza a hojear. Y todas las hojas blanquitas. Al final, en la última hoja, vio tinta y vio letra, pero el letrero decía, y no se halló pecado en él. Satanás sabe que por lógica Dios es justo. Si no se halló pecado en él, ¿qué era lo que venía? Sacarlo de ahí porque había que sacarlo. Pero yo me imagino al diablo como esos abogados leguleyos, como esos abogados recios que pierden el caso y entonces hacen, ¿cómo es que se llama eso? Piden otra audiencia. Piden otra, eso tiene otro nombre. Se van a otra instancia, es decir, no aceptan esa sentencia. Entonces yo me imagino que el diablo le dice, ya va Jehová, pero es que él entró en pecado. Me imagino Dios que le dice, bueno, si eso es cierto, eso no está en discusión, él entró en pecado ahí. Pero tú leíste en el libro que no se halló pecado en él. Sí, pero es que él entró en pecado. Ok, y esos pecados que estaban en él, ¿de quién eran? De Adán, de por ahí hasta abajo, y también los de que están hoy congregados en la iglesia, verás en la gloria de Dios. De toditos ellos también. Ok. Tú me podrías decir, diablo, la pregunta final de Dios, tú me podrías decir, diablo,
¿Quién hizo pecar y le desgració la vida a Adán y a toda esa gente que están en la iglesia? Verás la gloria de Dios, incluyendo al predicador. Tú me podrías decir, diablo, ¿quién hizo o quién formó el pecado para que vinieran las muertes y entonces tuviera que morir y pagar por la deuda de toda esa gente? Tú me podrías decir, diablo, ¿quién es el culpable del pecado original? ¿Cree usted que diría el diablo? Como gran irresponsable. Yo no fui, me imagino yo. ¿Cree usted que el diablo va a decir, no, yo soy el culpable de ese pecado, entonces soy el culpable de la muerte de él y por lo tanto te lo tienes que llevar? ¿Usted cree que él tan fácil lo iba a decir así? Yo engañé fue a Adán nada más. Ajá. Pero eso le desgració la vida a todos los demás y él murió. Y el pecado que estuvo sobre él era el de todos ellos, pero el original culpable de ese pecado, ¿quién es? Ajá. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Dejarlo ir. Ahora, vamos a rematar esto. Según Apocalipsis 20:12, todo ser humano tiene un libro ante el tribunal de Dios, en el cual le está haciendo registro de sus obras para ser juzgado por ellas. Jesús no fue la excepción como ser humano contado entre los vivientes. Tenía un libro con la diferencia de que allí no hay registro de pecado que él en lo personal hubiera hecho. Esta fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó. Él creía tenerlo seguro en el infierno por la condición en la que murió, cargado de pecado. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía condenar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de ese pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justificación que se dio en su espíritu, producto de la obediencia en el cumplimiento a la ley. Por esta causa, yo doy gracias a Dios por Jesús. Si él hubiese violado una tilde de la ley o el mandamiento más pequeño de ella, estuviésemos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado y a causa de la justicia de la ley fue vivificado para dar vida a los que justifica por su sangre. Este triunfo lo presenta Pablo como un cántico de victoria en una de sus cartas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera a Corintios 15, 55 al 57. Lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado y lo que le da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció al pecado, o en este caso destruyó, aniquiló, extirpó, erradicó el pecado y venciendo el pecado destruyó, oiga, las muertes. Las dos únicas armas con las que contaba el diablo, se las destrozó, se las echó a perder. Ahora, ¿ese animal tiene armas? No. Está desarmado. Es un desarmado. Pero ¿cómo es que ese animal sigue trabajando sin armas con las que usted y yo le prestamos? Por sonso, usted y yo. Pero él no tiene armas con qué pelear, con qué guerrear, con qué hacer algo. Pero cuando usted y yo nos descuidamos, le prestamos las de nosotros y él no pela esa oportunidad para sacudirnos por el lomo el garrote que usted mismo le presta. Algunos pueden decir amén, otros ayayay, cualquiera de las dos es buena, ¿no? Cualquiera de las dos